Ok, listo, ya empezamos la grabación. Ahora sí, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes, jóvenes. Pues en esta sesión de hoy ya, 9 de septiembre, en 8 días pues va a ser nuestro primer parcial, nuestro primer corte parcial. Hoy terminamos de ver el temario y ese temario pues va a ser el del que va a versar el parcial. Ya yo les dije que yo les dejaría la actividad en la plataforma colgada, tendrían toda la semana para hacerlo, esta y la que viene, por flexibilidad de la formación, porque no todos tienen la misma conectividad para que la puedan desarrollar, es individual, porque cada uno tiene que dar sentido de su formación, y los temas pues son los que ya hemos visto hasta ahora. Vamos a colocarlo aquí en el chat. Profesor, ¿el parcial va a ser tipo ABC o respuesta? No lo sé todavía, no lo sé todavía. Puede ser un cuestionario, ustedes lo responden también, como si fuera una tarea. Ah, No, bueno, todavía. gracias. Entonces, temario para el parcial. Bueno, primero, los tipos de conocimiento, ¿no? Común. Complejo. Dos. Relación, ciencia, realidad, conocimiento. Humano. Eso de que para qué sirve la ciencia, si es para buscar verdades absolutas o es para entender la realidad. Vamos a mirarlo en tipos de conocimiento, la evolución del conocimiento común, ¿no? Ahora vamos a terminar de ver el temario con el método científico. Sus partes y características. Características. Ahí están los temas. O sea que hoy vamos a ver el punto 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es que se lo estoy colocando ahí para que lo copien y lo peguen. Le vamos a retomar por donde nos quedamos. Habíamos visto que habían dos tipos de conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento es innato en el ser humano. Siempre estamos conociendo y estaremos en proceso de conocimiento hasta que fallezcamos. Y desde que el hombre es hombre ha conocido, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y vimos que ese tipo de conocimiento se puede mirar de dos maneras, se toma de dos maneras. La primera es un conocimiento desapercibido, natural, que es el que llamamos conocimiento común, y otro tipo de conocimiento que sí de alguna manera se detiene un poco más, procesa un poco más, y por lo tanto es conocimiento complejo, ¿sí? De ese conocimiento común que hayamos alcanzado a ver, se basa, ¿quién me recuerda en qué se basa ese conocimiento? ¿De qué manera se conoce con este tipo de conocimiento? Por ser subjetivo. Sí, es subjetivo, pero es subjetivo ¿por qué? ¿A través de qué conocemos con este tipo de conocimiento simple? ¿Es basado en qué tipo de sentidos? En los sentidos, muy bien. Colocando acá. Grace Tafur. Y Mariana Palmero. Voy anotando los que participan. Correcto. Entonces, Grace y Mariana apuntan al mismo punto. El conocimiento común se basa en las percepciones.
Es decir, yo percibo. ¿Y yo percibo a través de qué? De los sentidos. ¿Sí? Lo que yo puedo percibir a través de los sentidos. Y como es lo que yo pueda percibir con mis sentidos, entonces será subjetivo. Y es subjetivo en dos niveles, no sé si se acuerdan. ¿Cuáles son los dos niveles de subjetividad que habíamos dicho con este tipo de conocimiento? ¿Quién se acuerda? Es subjetivo de dos maneras. ¿Quién me recuerda la primera? La primera que es la más obvia, ¿no? Que es voluble. Sí, pero ¿en qué? Pero ¿por causa de qué o de quién? Para que me entiendas. Ese conocimiento es Por subjetivo. cómo lo percibo y cómo el entorno se percibe. Exacto. Repíteme otra vez. Repítelo. Por cómo lo percibo y cómo el entorno se percibe. Exactamente, Paula. Muy bien, esa es la respuesta. Es subjetivo. Primero, por la persona, por el sujeto. Sujeto. O pongámosla directamente, es personal, ¿no? Es del sujeto, es personal. Y B, varía por la circunstancia, por el entorno. O sea, es subjetivo de las dos maneras. Es subjetivo en lo personal, porque es personal, cada uno percibe de una manera propia y también cambia ese conocimiento a través del entorno. Si el entorno de circunstancia cambia, cambiará ese tipo de conocimiento, ¿sí ven? Entonces, de alguna manera, los resultados de ese tipo de conocimiento tienen una utilidad, digámoslo así, ¿sí? Tienen una utilidad, o sea, son útiles, pero, vamos a ponerlo así, útiles, pero no pueden ser generalizados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? ¿Quién me lo explica? ¿Qué querrá decir eso? Profe, yo pienso que aunque ese conocimiento no sea útil para ciertas cosas, no significa que sea o sea útil para todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede que me sirva a mí, pero no le sirva a usted. Exactamente, muy bien. Muy bien, Charles. Entonces, sí me sirve para ciertas faenas de la vida diaria, saber dónde está ubicado un sitio determinado. Por ejemplo, los arroyos. O sea, eso es un conocimiento circunstancial perceptivo de nosotros. Nosotros sabemos cuando está lloviendo duro que hay ciertas calles que es peligroso cruzar, porque puede venir un arroyo. Un extranjero no tiene ese conocimiento y por eso puede ocurrir un accidente, una tragedia. Pero si vamos a otra ciudad donde no hay arroyos, pues ya ese conocimiento solamente nos sirve para Barranquilla, por decir un ejemplo así. Pero yo no puedo generalizar ese tipo de conocimiento más allá de ese entorno, de esa circunstancia, ni a los individuos, correcto. Y frente a ese tipo de conocimiento, ha habido una evolución, ¿recuerdan? ¿Y esa evolución cómo era? ¿Quién se acuerda? Son tres básicos, ¿no? ¿Explicaciones de qué tipo? ¿Cuál es la primera? Que debe ser objetivo. ¿O cuáles son los tipos de explicaciones básicas a las que se remite este tipo de conocimiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera? Que yo doy razón a través de qué, que lo que ocurre se debe a quiénes. No era cuando se decía que se atribuía como a... Ay, profe, es que no estoy segura, no me acuerdo, lo siento. Cuando se trata de seres omnipotentes. Imaginarios, muy bien, Mayerlis.
seres imaginarios. Llámense dioses, llámense duendes, llámense la madre de la naturaleza, póngale el nombre que le coloque. Es un ser o un ente que origina que los fenómenos ocurran. ¿Sí? La segunda era ¿cuál? Explicar los fenómenos a través de qué? De los fenómenos sociales, por lo menos. Filosofía. Las explicaciones mitológicas. La primera, y la otra es a través de la sabiduría popular. Y esa sabiduría popular, recuerden, de manera estética se da a través de los refranes, por ejemplo. Y la tercera, ¿quién se acuerda cuál era? La tercera forma de conocimiento simple sería a través de qué? Que se transmite de padres a hijos. Todo eso se lo va a preguntar en el parcial, así que miren, a ver. A través de la genética. ¿Cómo? A través de la genética. No propiamente. Porque eso ya sería la evolución. Aquí estamos hablando de otra cosa. Ajá, chicos, acuérdense, eso está en la lectura. Seres imaginarios o los mitos, a través de la sabiduría popular que estéticamente se refleja en un refrán o una frase popular. Y la tercera es cuando usted, ¿qué? Todo el tiempo, ¿qué? O a través de generación en generación, ¿qué? Escuchados. Saber es qué. A través de los tiempos de las creencias. Sí, ¿y eso qué nombre le da el texto? ¿Saber de qué tipo? Tradicional. Puede ser tradicional, una buena la varilla, como dicen, pero es técnicos, saberes técnicos. Técnico se da por repetición, acuérdense, por repetición. Yo sé cómo moldear el metal, yo sé cómo moldear el barro, yo sé que si me corto o algo con esta hierba, yo hago una pomada que me va a cicatrizar. O sea, yo transmito ese conocimiento a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos y demás. Pero ninguna de estas tres, ni siquiera esa última, me permite a mí entender cómo funciona la naturaleza. Porque yo puedo saber que ese ungüento me sirve, ¿sí? Es un conocimiento útil, pero no puedo saber yo dar razón de por qué cura tan rápido la hierba, esa pomada, ¿sí? Es un conocimiento que se ha transmitido, ¿sí? Se transmite de manera generacional, pero no es un conocimiento que pueda dar razón de por qué se da. Entonces, ese límite, porque yo puedo explicar el trueno por el dios Thor, pero esa explicación de imaginarios no me permite establecer cómo hace Thor para generar los rayos, no me lo contesta. La sabiduría popular, ajá, pero ¿y por qué la hierba mala nunca muere? Ah, pues porque siempre ha sido así, sí, pero ¿por qué? Ese tipo de respuestas son porque sí. Y los saberes técnicos es igual. Bueno, papá, ¿y tú cómo sabes que si yo al carbón le agrego esta otra aleación, me sale otro metal diferente? ¿O cómo sabes tú cuando se va a partir esta pieza si yo la meto al fuego y después lo meto al agua? O sea, ese conocimiento que se da correctamente, digámoslo así, no da una explicación más profunda del por qué se da o el cómo se da. Entonces, ese límite, cuando llega a ese límite, se requiere un conocimiento que dé cuenta que sea complejo, que vaya más allá. Ese es el otro tipo de conocimiento. Y ante todo recordar que el conocimiento se da frente a qué. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Cuando hablamos de conocimiento, ¿qué es lo que nosotros conocemos? No se nos puede olvidar eso. Eso es tema del parcial. Cuando estamos conociendo, ¿qué es lo que conocemos? ¿Sobre qué estamos aplicando el conocimiento? Sobre fenómenos que se dan ¿dónde? En la realidad. Correcto. Ya yo vi quién va a ganar ese parcial. La realidad. Me pregunto yo, la realidad, esto de hablar de la realidad, de conocer la realidad, ¿es una pregunta científica? ¿O es una pregunta filosófica? ¿Qué opinan ustedes? Hablar de la realidad y el conocimiento de la realidad será una pregunta trascendental científica o una pregunta trascendental filosófica. Filosófica.
filosófica. Así es, Diego. Así es. Es filosófica porque lo que estamos diciendo aquí es, bueno, que pues, como dijimos que es un acto natural del ser humano, conocer, lo que se puede conocer es la realidad, ¿sí? Y la primera forma de conocer esa realidad, dijimos, es a través de las percepciones, ¿sí ven? Entonces yo puedo conocer a través de mis sentidos, lo cual implica que ese conocimiento de la realidad, digámoslo así, es inmediata sensorial, ¿sí? Entonces yo veo un objeto o varios objetos, ¿no? Vamos a poner estos triángulos, vamos a poner este círculo. Y voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Entonces yo tengo varios objetos en el mundo, ¿sí? Yo percibo objetos que están fuera de mí. Y yo quiero saber de qué están hechos o compuestos o por qué funcionan de esa manera, ¿sí ven? Ahí es donde se genera el conocimiento. Conocimiento, la realidad, ¿sí? Y el tipo de conocimiento del que yo puedo llegar, el sujeto que conoce, ¿sí? El sujeto que conoce, el conocimiento y la realidad, ¿sí? Entonces yo tengo estos objetos y si yo me pongo a analizar qué son esos objetos, ahí voy a llegar yo a una pregunta filosófica, más que científica. ¿Cómo puedo yo definir esos objetos? Con respecto a qué puedo definir yo esos objetos. ¿Qué hace que un objeto sea lo que es y no otra cosa? ¿Qué atributos yo le puedo quitar o adicionar a ese objeto para que siga siendo lo que es? O si se los quito, esos atributos deja de ser lo que es. ¿Sí ven que esas son preguntas de la filosofía? ¿Por qué? Porque el origen de la ciencia es el conocimiento filosófico. Los famosos filósofos naturales que dice el video, ¿sí? Entonces, ¿qué diferenciaba a los filósofos o a los científicos naturales de otro tipo de personas que conocían? Que de alguna manera ellos se daban cuenta de que las solas percepciones no me bastaban. La sola percepción no basta para yo conocer la realidad, porque la única respuesta a la que puedo llegar de conocimiento a través de la percepción son superficialidades de la realidad. Con mi percepción yo solo puedo llegar a conocimientos subjetivos en contextos de tiempo y espacio y características de la realidad, más nada. Porque mis percepciones solo son 5 y son sensoriales, más no puedo ir más allá. No puedo ir más allá de cómo se componen, de qué se componen, cómo interactúan. Ya requiero yo un proceso que debe superar la percepción de los 5 sentidos, ¿sí? Y lo otro que ocurre es que, y no lo pueden olvidar, es que también nosotros somos seres que necesitamos conocer. ¿Por qué? ¿Qué decía el libro? ¿Por qué necesitamos conocer? Porque ¿cuál es nuestra primera reacción ante lo desconocido? ¿Quién se acuerda? El miedo. El miedo, muy bien. El miedo. El miedo. Nuestra primera emoción cuando nos enfrentamos a lo desconocido es de temor. Y por eso nosotros necesitamos buscarle ¿qué? ¿Qué dice el libro? Buscarle ¿qué a la realidad? Sentido. 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 Claro, sentido, una explicación. Necesito tratar de explicar, dar sentido a la realidad es poder explicar esa realidad. Y al poderla explicar, descubro cómo esa realidad se produce. Y al poder descubrir cómo se produce esa realidad, ya la explico, la hago parte de mí, me la apropio. Ya no es una realidad ajena a mí, que es a la cual le debo temer, sino que ya hace parte de mi esfera interna. Y ya yo puedo, al descubrir y explicar, predecir, dominar eso. Y por ejemplo, el fuego. Los primitivos cuando descubrieron el fuego había temor. Es desconocido el fuego. Era una entidad que hacía parte de la realidad a la cual se le temía. Pero después el ser humano comenzó a comprender que el fuego no es un ser imaginario, no es un dios. El fuego se puede crear el fuego, se puede explicar el fuego, porque el fuego sí hace daño, pero también da luz, da protección, da calor en el frío, ¿sí? Hasta que llega un momento en que ya dominan el fuego. Entonces el fuego ya hace parte de nuestra vida diaria. Nosotros encendemos cerillas, encendedores, vemos fuego, sabemos cómo se produce el fuego, qué elementos tiene que haber para que se produzca el fuego, un combustible, el aire y un objeto inflamable para que se dé el fuego. O sea, es decir, conocemos todas las propiedades del fuego. Y rudimentariamente sabemos cómo producirlo.
con dos rocas que genera una chispa de pedernal, o a través de la fricción, ¿sí? De ciertos materiales. O sea, podemos crear fuego, que es un elemento natural de la realidad. No está fuera, hace parte de nosotros. Y este es el tema al que vamos abordando ya hoy, que ya tiene que ver ese paso de la realidad al conocimiento complejo. Entonces recordemos eso, el conocimiento no es solamente una necesidad intelectual del ser humano, es una necesidad emocional del ser humano. Yo necesito conocer para darle sentido a la realidad que me circunda, que percibo, para poder tener un propósito y un sentido también mío en el mundo. Entonces, si yo comienzo a conocer los objetos, al yo aplicar esa forma de conocimiento hacia mí, o sea, yo convertirme en objeto de conocimiento, yo hallo mi sentido también en el mundo. ¿Sí? Fíjense que son preguntas de la filosofía. ¿Sí? Y por eso las corrientes de pensamiento que vamos a ver más adelante fueron decantándose hasta el siglo XVII en dos maneras de conocer el mundo. Una que se llama empírica, que es esta a través de los sentidos, que es a través de los sentidos, se llama empírica, la cual dice que lo que esté por fuera de mi forma de percepción, pues será invisible para mí, no lo podré percibir. Y otra forma de conocimiento que va más allá de la percepción, que es racional, a través de un proceso racional. Y estas dos confluyen en el siglo XVII en dos grandes corrientes de pensamiento, el racionalismo y el empirismo, ¿sí ven? Pero el origen es eso, conocer la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento complejo va más allá de la percepción y aplica un proceso mental racional que va más allá de esos cinco sentidos para poderle dar sentido, un sentido más amplio al conocimiento de la realidad. Es decir, aplica un sistema que le permite llegar a unas verdades, digámoslo así, no verdades, estoy usando el término equivocado, a unas explicaciones de la realidad, de una parte de la realidad, porque no se puede conocer toda. Y ese sistema, digámoslo así, ese sistema se llamará ¿cómo? ¿Quién se acuerda cómo se llama ese sistema de pasos? Un sistema con unos pasos rigurosos. Método científico. El método científico, correcto, ¿sí ven? Si usted quita el método científico, se cae lo que está haciendo usted. Voy a enderezar esto que no me quiere enderezar. Eso es lo que veníamos viendo hasta ahora. Entonces vamos a entrar acá. Un momentico que se pone lento por el Teams. Espérense un segundo. Ay, Dios, cómo se pone de lento. Ya. ¿Están viendo ya la pantalla? ¿Eleva? No, todavía no. Espérense un segundo. Ya ahí la deben estar viendo. ¿Cierto? Sí, Bueno, Sí, yo aquí al Sí, final del profesor. sí. gracias. Sí, aquí está. Obviamente está el compromiso, ¿sí? Y ahora yo adicioné ya las diapositivas, porque no las veía ahí. Esas diapositivas son las que les van a servir de reemplazo del tema que estamos viendo.
Entonces, Pero dale, sí, está bien. ahí está. Conocimiento científico. ¿La están viendo, verdad? Sí, ya ahora Ok, sí. ok, listo. Entonces, lo que estábamos socializando ahorita. El conocimiento que es científico, que es complejo, va más allá de la percepción básica. Cuando hablamos de observación, estamos refiriéndonos a los sentidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el conocimiento común salta de la observación a la conclusión a través del sentido común. Y el sentido común es individual, es de cada cual. ¿Sí? Y se basa en la percepción en lo cotidiano o habitual que percibe la persona. Nosotros generalmente buscamos relaciones de causa-efecto de manera natural. Y muchas veces caemos en el error. O sea, de manera habitual vemos humo, suponemos que hay fuego, pero no tenemos certeza de que sea así hasta que llegamos al sitio. ¿Sí? Entonces, cada vez que vemos humo, suponemos que hay fuego. Cada vez que vemos los nubarrones, suponemos que hay lluvia. Y hay veces en que hay nubarrones, pero no llueve. Pero lo habitual es eso, ¿sí? En ese sentido, las percepciones son limitadas. Porque no, es como alguien me dijo en otro semestre, es como, profe, o sea que cuando cae un árbol, si nadie lo oye, entonces no se cayó. Si se dan cuenta la pregunta, es filosófica la pregunta. No, el árbol se cae porque obedece unas leyes naturales de que se cae o se cae, así estés tú o no estés tú ahí para presenciarlo. Pero con la percepción, o sea, con la manera empírica de conocimiento, si no hay un ser ahí presente, pues ese conocimiento es como si no existiera. ¿Sí? Entonces, ese sentido común da el salto a las conclusiones y por el sentido común podemos llegar a conclusiones erradas. Erradas en el sentido de la realidad, ¿no? De qué tan acertada está con la explicación de la realidad. Equívocos como decir que la Tierra es plana, porque pues la percepción la ve plana. Equívocos como pensar que la Tierra es el centro del universo porque aparentemente todo gira alrededor de la Tierra y no al revés. Si fuera por el sentido común, la Tierra tampoco se movería porque no percibimos el movimiento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, se salta directamente a la conclusión. En cambio, el pensamiento complejo científico empieza con esa percepción, pero la trasciende, va más allá de ella. ¿Sí? Llega a procesos de descubrir cómo se da la realidad, ¿sí? Para después explicarla, y al explicarla, manipularla y predecirla, es decir, que puede replicar el fenómeno, ya la realidad hace parte entonces del ser humano. Como les dije yo, como yo me la apropio, ya no es rara para mí, ya no es ajena para mí, ¿sí? Es como cuando a alguien le dan un celular de última generación y nunca había tenido un celular. Al principio es algo ajeno, ¿cierto? Pero ya después cuando empieza a usar el celular ya se convierte en algo normal para su vida. Y al mismo tiempo, los avances de la tecnología y de la ciencia pues también cambian la misma realidad. Nosotros no conseguimos la realidad nuestra ahora sin esos aparatos. Y ese tipo de conocimiento supera el de la percepción a través de un procedimiento, de un sistema de pasos rigurosos que permiten llegar al conocimiento, de explicar la realidad, porque aquí no se trata de llegar a verdades, es de encontrar la mejor manera y más adecuada y acertada de explicar los fenómenos de la naturaleza. Y ese es el método científico, ¿sí? Y el método científico es esa serie de pasos, y esa serie de pasos lo que están buscando en últimas es mitigar, reducir al mínimo, lo más que se pueda, el error humano proveniente de las percepciones. Porque las percepciones y las afines a las percepciones me llevan a errores. O sea, reducir el error humano a lo mínimo. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuáles son los pasos del método científico? Es el ABC. Es el ABC. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el primer paso del método científico? Observación. Exactamente. Luego sí, hipótesis. Vamos por parte. Método científico. Primero, observación. Pero aquí yo tengo que hacer una salvedad. No es observación como la observación que hacemos nosotros con nuestra percepción. Es una observación crítica. ¿Por qué? Porque es una observación que va a permitir determinar o focalizar, más bien, focalizar el fenómeno. Y los agentes, por poner un nombre, y los agentes que intervienen en ese fenómeno.
Entonces, primero, observación. Lo estoy colocando en el chat. Esta observación es crítica. ¿Para qué? Es una observación. Y ojo, cuando hablamos de crítica, crítica no quiere decir que estás criticando. En ciencia, crítica es los elementos que hacen parte de ese fenómeno que se está estudiando. ¿Sí? O sea, los límites y los alcances de un tema. Entonces yo hago una observación de manera crítica para focalizar el fenómeno. Es decir, puede generar confusión lo que ocurre ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el trueno. Entonces yo tengo que ver qué elementos están, qué agentes intervienen en el fenómeno del trueno. Si las nubes hacen parte del fenómeno o no. O sea, si no estuvieran las nubes, ¿habría truenos? Entonces uno a través de la observación puede darse cuenta si interviene o no. Y así los demás elementos. Tú descartas lo que no es hasta quedarte con lo que críticamente hace parte del fenómeno. Esos agentes que originan y hacen parte del fenómeno son los que te van a permitir hacer la investigación. Más adelante veremos que esos agentes se llaman variables, pero por ahora lo vamos dejando así. La observación con el fin de focalizar el fenómeno y entender qué componentes lo generan. ¿Está claro esa parte? Sí, profesor. ¿Y la segunda es cuál? Hipótesis. La hipótesis. Y la hipótesis tenemos que entenderla en el sentido de dar respuesta. ¿Sí? Explicar. Entonces, yo doy respuesta. ¿A qué doy respuesta yo en la vida? Así de manera general. ¿Yo doy respuestas a qué? Para que exista una respuesta es que primero hubo qué. Una incógnita, profe, una pregunta. Una pregunta, correcto. ¿Sí ven? Para que haya una respuesta, tiene que haber una pregunta. Para que yo dé una explicación, tiene que haber un problema al cual yo tenga que resolver y darle la explicación. Entonces, la observación, al focalizarme, al delimitarme el fenómeno, ¿sí? Y al identificar los agentes que intervienen en ese fenómeno, me permite convertir ese fenómeno en una pregunta o problema al cual yo tengo que buscarle una respuesta o solución. ¿Sí pilla? Entonces yo el fenómeno que veo lo convierto en pregunta o lo convierto en problema. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder a esa pregunta buscarle una solución, a ese problema buscarle una respuesta en forma de hipótesis. ¿Sí ven? Y por eso es que en los proyectos de investigación ustedes van a encontrar que hay una parte que se llama planteamiento del problema, contextualización del problema, pregunta-problema. Y la respuesta a ese problema o a esas preguntas-problemas son tu investigación. ¿Sí? Hay un paso intermedio que va aquí, que yo le llamo 2A, que es fundamental y lo voy colocando acá, que no está dentro del canon del método científico, pero que está ahí porque si no, esto sigue siendo especulación empírica, ¿sí? ¿Y es cuál? La consulta bibliográfica. ¿Por qué? Porque la consulta bibliográfica es la que me va a permitir orientar los agentes que voy a investigar y orientar la pregunta o el problema que yo quiero investigar. ¿Para qué? Para no caer en conclusiones erradas. Porque si mi hipótesis es producto del sentido común mío, ¿sí ven lo que quiero decir? Si la hipótesis que yo le estoy generando como posible respuesta o explicación a ese fenómeno, lo estoy sacando desde mí, estoy en el mismo terreno de la especulación, del conocimiento común. Tiene que ser una hipótesis orientada. ¿Orientada en qué? ¿Basada en qué? En lo que ya previamente a mí los teóricos ya han estudiado de ese tema. O sea, la tradición científica. Si yo estoy estudiando los truenos, ¿sí? Y ya yo identifico los agentes, yo voy después y consulto bibliográficamente, o sea, los científicos o teóricos anteriores a mí, que han investigado sobre ese fenómeno para yo poder determinar de una manera un poco más orientada cuál puede ser la posible explicación a la que yo quiero apuntar cuando planteo la hipótesis. Porque si yo no tengo esa base, pues lo que yo diga va a ser una especulación mía. O sea, es como para buscar referencias, ¿no? Claro, exactamente. Esas son las referencias bibliográficas. Voy a ponerle también ese mismo nombre. Muy bien. Referencias bibliográficas. También se llaman así. Referencias bibliográficas. Y ahí sí yo puedo plantear la hipótesis. Y es una hipótesis sesuda, digámoslo así. Está más orientada. De alguna manera tiene una orientación científica. ¿Sí? Ahora sí pasamos al tercer paso, que sería ¿cuál? Experimentación. ¿Qué se hace en la experimentación?
¿Y qué se hace en la experimentación? Básicamente se pone a prueba una teoría, ¿no? Una hipótesis, ¿no? Darle validez. Exactamente. En este caso, ¿qué voy a validar? ¿Quién fue la que dijo validez? ¿Quién fue la compañera que lo dijo? Porque esa palabra es importantísima. María Correa, profesor. Eso, María Correa, voy a poner aquí enseguida, María Correa. ¿Por qué se habla de validar? ¿Por qué se habla de validar? Porque aquí no estamos investigando, no estamos adivinando, perdón. Aquí no estamos adivinando. Aquí no estamos, como decimos en la costa, tirando varilla, no. Aquí como estamos observando un fenómeno, identificando los agentes que lo causan, consultando las referencias bibliográficas para convertirlo en pregunta o problema que vamos a resolver, la experimentación será verificar en la realidad si mi hipótesis, o sea, la explicación que yo estoy planteando o la respuesta que yo estoy planteando, sí se estará dando en la realidad para poder justificar ese fenómeno. Por eso yo tengo que verificarlo en la realidad. Si yo la dejo solamente a nivel teórico, para que me entiendan, a nivel de conjetura numérica, abstracta, y no tiene veracidad, no tiene verificación en la realidad, pues se queda en la abstracción mental. Y si se queda en la abstracción mental, está al mismo nivel de las hadas, de los dragones, en el mundo de las ideas. Un ejemplo para que lo entendamos, la teoría de la relatividad. ¿Por qué todavía sigue siendo teoría? Porque no se ha podido comprobar toda. Y no se ha podido comprobar toda porque está explicando fenómenos macrocósmicos y microcósmicos. Entonces no tenemos todavía suficientes instrumentos para verificar, ¿sí? Para verificar que la teoría se esté cumpliendo para los fenómenos del cosmos inmenso o para procesos demasiado pequeños a la velocidad de la luz. A medida que la ciencia ha avanzado y ha generado instrumentos que permiten medirlo, medir ese tipo de fenómenos, entonces se está comprobando sistemáticamente la teoría de la relatividad, ¿sí ven? Pero mientras tanto la teoría de la relatividad tiene coherencia interna, numérica, las ecuaciones dan, todo da, pero está a nivel de ecuaciones y las ecuaciones no tienen verificación empírica, o sea, están en el mundo de la mente, ¿sí ven? Entonces, en la experimentación yo verifico que esa posible explicación que yo estoy dando desde el punto de vista racional, fíjense que son respuestas racionales, ¿ah? No son respuestas de otro tipo, son racionales, del sentido común racional, o sea, de la lógica racional. La lógica racional es que lo grande no cabe, que lo grande no cabe en lo pequeño, ¿sí? Que dos cargas negativas dan una reacción positiva. O sea, estas cuestiones de entender la lógica desde el punto de vista racional son las que operan aquí en la reflexión. Y yo hago la verificación de mi posible hipótesis sobre la realidad, sobre el fenómeno que estoy estudiando. Entonces viene la pregunta, ¿verifico en qué, para decirlo de alguna manera, esa verificación la voy a dar en qué elementos? Profe, se da como interpretación de los datos, de los resultados del experimento. Pero yo voy a experimentar sobre qué. Mírenlo, aquí está, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Qué dice el paso 1? Fenómeno. Observación. Sí, pero ¿qué dice ahí en los qué? ¿Sobre los qué? ¿Qué dice ahí al ladito? Sobre los agentes. Exactamente, yo voy a hacer la verificación de mi hipótesis sobre los agentes que yo identifiqué en la observación. Exacto. Yo identifiqué en la observación y con la ayuda de la consulta bibliográfica cuáles son los agentes o variables, como le veremos más adelante, en que yo puedo descomponer ese fenómeno. O sea, esos son los agentes que intervienen para que el fenómeno se dé. Entonces, mi posible explicación yo la voy a contrastar y verificar con esos agentes que intervienen en el fenómeno, para poder validar y verificar que sí se está comprobando que sí es por ahí, que mi explicación o mi respuesta es la más acertada para explicar esos fenómenos. Entonces yo los tengo que experimentar sobre qué, sobre esos agentes que están ahí. Por eso es que la primera es tan importante. Y no es solamente quedarse a mirar, es más allá, para poder saber después sobre qué voy a experimentar. Y ahora sí viene la parte que decía el compañero. Voy tomando los datos. Los datos son normalmente numéricos, porque son los resultados ajenos a mi control, ¿sí?
ajenos a mi voluntad, lo que yo quisiera que den, es lo que en la realidad den, ¿sí? Los datos. Entonces se llaman análisis de los datos. ¿Por qué se llama análisis de los datos? Porque yo voy sacando los números, yo voy sacando, analizar es separar, segmentar, de acuerdo a lo que yo contrasto con los agentes que intervienen en el fenómeno, los resultados que me van dando, en qué proporción se van dando, para finalmente llegar a las conclusiones. O pueden ser conclusiones o nueva hipótesis. Y esta es la más importante. Todas son importantes, pero la quinta me interesa mucho. ¿Por qué? Porque tanto el análisis de los resultados, de los datos, análisis de los datos o de los resultados, como las conclusiones están mediadas por el investigador, ¿sí se dan cuenta? Por eso, y el investigador, ¿de dónde va a sacar esos referentes para poder analizar esos datos? De la consulta bibliográfica, ¿sí? De la consulta bibliográfica que haya realizado, ¿sí se da cuenta? Todo va unido. Al escoger yo los teóricos en los cuales me voy a basar, cuando llegue el momento de que yo haga el análisis de los resultados e interprete esos resultados que quieren decir, yo tendré que basarme en lo que esos teóricos se refieren de ese tema. Y llegaré a la conclusión, con base en esos datos, de mi investigación. Y esas conclusiones van a ser mi aporte de la ciencia a ese fenómeno. Es lo que otra persona, cuando vaya a estudiar ese fenómeno, vaya a tomarme a mí como referencia bibliográfica. ¿Qué va a citar de Grace o de Palmero? ¿Qué va a citar? Lo que dijo cuando, lo que dijo en las conclusiones. Todo lo demás es la base, cimenta, es el simiente para usted llegar a las conclusiones, porque esa va a ser tu voz, tu aporte a la ciencia, esa parte va a ser la tuya, porque tú te vas a basar en los resultados que obtuviste. Por eso es que si mis resultados no están correctos, mi experimentación está errada, cuando yo identifico a los agentes que intervienen en el fenómeno, o sea, las variables, yo no hago eso bien, las conclusiones van a salir equivocadas y todo lo que yo diga después de eso va a ser errado. Y por el contrario, si yo me baso en que fui riguroso con todo ese proceso experimental, o sea, generé la hipótesis, las variables, la consulta bibliográfica, mi verificación la hice rigurosamente, yo puedo tener la tranquilidad de que lo que yo concluya y yo diga en esa investigación será lo más acertado a la explicación. Y si alguien me la quiere controvertir, tendrá que hacer todo eso que yo hice para poderme decir, no, señor, usted está equivocado. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que los resultados de este tipo de investigaciones van más allá, trascienden más de la percepción. Son generalizables, porque una de las características que genera este tipo de conocimiento es que los resultados que da este tipo de conocimiento debe poderse aplicar de manera universal al 100% de los fenómenos. No algunos ni la mitad, de todos. Si no da respuesta al 100% de los fenómenos, no sirve la explicación. Entonces, estamos en el terreno de la especulación del conocimiento común. Eso es lo que diferencia las respuestas del método científico o de la ciencia o del conocimiento complejo del otro conocimiento empírico. Porque el conocimiento empírico se basa en que o yo perciba o las circunstancias sean esas. En cambio, y no las puedo aplicar entonces en todos los casos. En cambio, aquí sí. Aquí yo lo puedo aplicar en todos los casos 100%. Por eso es que 2 por 2 será 4 en la Tierra, en Venus, en Saturno, en la Luna, en Alfa Centauri, en este universo conocido. No va a ser 2 por 2, 5 nunca. ¿Sí ven? Porque como estamos en el terreno de lo universal, es universalista. El terreno de lo universalista es todos, nunca, siempre, ¿sí ven? Ninguno y todos. Ahí está. Todo, ninguno, siempre y nunca. ¿Sí? 2 por 2 siempre será 4. Nunca será 5. Siempre será un número par. Nunca será un número impar. ¿Sí se dan cuenta? Estamos ante la universalidad del conocimiento. Es una pregunta filosófica también. ¿Qué puedo yo conocer y en qué proporción? ¿Sí? Entonces mi percepción me llega hasta un cierto límite de las circunstancias y de mi percepción y de la de los demás. Pero este tipo de conocimiento me produce resultados que son de carácter universales. Que si son correctos con respecto a la realidad, me permitirán a mí predecir y explicar los fenómenos de manera universal. O sea, siempre y en todas las circunstancias. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas hasta acá?
Yo, profesor, tengo una duda. Sí, pregunte. Aunque sea posible una teoría que llegue al 99.9%, por decirlo así, el científico debe encargarse de al menos de comprobar el 0.1% que falte. Cuando normalmente pasa eso del 99.9% es porque está lo más cercano posible a la explicación del fenómeno. Miren que siempre hablamos de explicar, nunca hablamos de la verdad, porque la verdad es subjetiva, ¿sí? Es que es lo más cercano a la explicación del fenómeno. Si la explicación es de un 99.9, es que es lo más cercano posible. ¿Qué quiere decir eso? Que es hasta el momento la forma más acertada o adecuada de explicar el fenómeno, pero sabemos que no es la legítima, la correcta, porque debe haber una explicación que la abarque y la supera hasta el 100%. Ejemplo, la física de Newton. La física de Newton sirve para explicar unos fenómenos de la naturaleza que se llaman leyes, que siempre están ahí en la naturaleza. Y se habla del movimiento. Entonces, Newton elaboró digamos, la explicación de esas leyes, las 3 leyes que él coloca allí, del movimiento. Y se creía que explicaban el 100% de los fenómenos. O sea, nosotros creíamos que era el 100% de los fenómenos. Pero resulta que en las leyes de Newton hay algunos movimientos de los astros. Cuando estamos hablando de los astros, estamos hablando de los planetas que son gigantescos, que no permiten explicar por qué se mueven esas órbitas como se mueven. Y ahí fue donde entró la teoría de la relatividad, diciendo, oigan, este 0,001% que no explica la teoría de Newton para explicar los comportamientos de los planetas, yo la puedo aportar a través de mi teoría de la relatividad. ¿Y es cuál? Que la gravedad influye en el movimiento y la gravedad influye en la luz. La gravedad, cuando el cuerpo de masa es muy fuerte, la gravedad tiende a desviar la luz, tiende a desviar el movimiento. Entonces, al pasar eso, es la explicación de por qué las luces que vemos en el firmamento no son las de que se dan en el tiempo real. Cada vez que vemos las estrellas, estamos viendo la luz que emanó de esa estrella hace 500 años, hace 5.000 años, hace 500 millones de años. Por decir algo, si explotara una de las estrellas del cinturón de Orión, nosotros nos veríamos a dar cuenta de eso dentro de 500 años o dentro de 5.000 años. ¿Sí? La luz que vemos todas las noches no es real. Es una luz que está proyectada desde hace cientos de millones de años y estamos viendo el reflejo. ¿Por qué? La teoría de la relatividad lo explica. Porque la gravedad en el universo desvía la luz y entre mayor o más alejada esté, cercana o alejada de la velocidad de la luz, variará. Eso no lo puede explicar Newton, por decir algo, ¿sí? La explicación de Newton nos sirve para nuestro universo aquí mismo, ¿no? Y creíamos que era el 100%, resulta que no, quedó un porcentaje, ahí, porcentaje ahí que quedó faltando. La aportó la relatividad, pero a la vez la relatividad hay cositas que no alcanza a explicar del todo, entonces tiene que vendrá otra que la complementará, y la ciencia lo sabe, vendrá otra y vendrá otra. Por eso es que la respuesta a la pregunta que hacíamos en el compromiso es, ¿son verdades absolutas los resultados de la ciencia? No, porque lo ideal es que para que sea ciencia, responda el 100% de los fenómenos, pero resulta que las explicaciones de la ciencia pocas veces llegan al 100%. Pero son explicaciones que tienden al 100% por su misma naturaleza, deben ser del 100%. ¿Sí? Si yo digo, todos los seres que nacen de huevos de las hembras son ovíparos, yo tengo que comprobar que en la realidad eso sea así. Y no importa el tipo de animal que sea, mientras nazca de un huevo será ovíparo. 100%. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si no hay una explicación que suple el resto, ese huequito que queda ahí, si no hay una explicación posible a través del conocimiento complejo, entonces caeríamos en el mito, otra vez en los seres imaginarios, ¿sí se da cuenta? ¿Y eso qué lo causó? No, Dios. ¿Y eso qué lo causó? No, los extraterrestres. ¿Eso qué lo causó? No, el dios Thor. Entonces, no pueden ser las dos cosas, ¿sí? No sé si te supe contestar la pregunta. Sí, profesor, sí entendí. Bastante interesante. Sí, porque es que uno se da cuenta es cuando pasa el tiempo. O sea, uno en ese momento no dice, bueno, acaba de sacar esta teoría, porque es que primero son las hipótesis. Y como habíamos dicho que uno se basa en las referencias bibliográficas, a través del tiempo, las hipótesis se toman como, las conclusiones de esas investigaciones se toman como referencias bibliográficas y las sucesivas investigaciones de diferentes partes del mundo van llegando a las mismas conclusiones.
Entonces se comienza a consolidar como una teoría, una firme teoría, porque se está comprobando en todos los casos, cada vez más cerca del 100%. Y con el paso del tiempo, y sigue avanzando el tiempo, y se siguen comprobando, llega un momento en que los científicos o la comunidad científica dice, ¿saben qué? No estamos frente a varias teorías que casualmente confluyen en lo mismo. No, estamos ante una ley de la naturaleza que estamos descubriendo que se da siempre en esos casos. Entonces ahí es cuando se convierte en una ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay como una especie de evolución. Primero se generan hipótesis, ¿sí? Esas hipótesis, cuando se reiteran una y otra vez en sus respuestas, digámoslo así, cuando se llegan a los mismos resultados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, entonces se sobreentiende que entonces estamos ante una teoría. Y cuando la teoría tiempo, y el tiempo puede ser cientos de años, 100 años, 200 años, entonces cuando estamos ante el descubrimiento de una ley natural. Es decir, uno no le da a una teoría la corona como ley, no. Es que la ley es un comportamiento de la naturaleza y que nosotros poco a poco a lo largo de las generaciones hemos descubierto que es así. Entonces es cuando uno dice, estamos ante una ley, pero no es porque le pusimos el título de ley, es porque ya hay una evidencia de que siempre se lleva el mismo resultado, por lo tanto así se comporta la naturaleza. Y como así se comporta la naturaleza, entonces le llamamos ley. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a mirar para hacer el refuerzo. Sobre el método, porque ahora vamos a hablar de acuerdo a cómo es el método científico, las características, y con eso terminamos. Terminamos este primer tema y hasta iría al parcial. Entonces, vamos a complementarlo con un video. Este video lo pueden conseguir en YouTube y demás, pero a mí me gusta mucho colocarlo porque es un poquito más claro. Creo que lo tengo ahí, creo que está ahí mismo en el EVA, pero ya lo... Profe, tiene el micrófono apagado. Profesor, no se escucha. Estoy diciendo que ahora vamos a mirar las características del método científico, con eso terminamos el tema y hasta ahí va a llegar el parcial. Y para complementarlo voy a colocarles un video, ¿ya? Que habla sobre el método científico, para que entendamos esto que acabamos de decir aquí teóricamente, lo podamos ver de una manera más pedagógica en acción, ¿ya? Entonces déjenme, ya lo coloco, le doy compartir a la pantalla, compartir al audio. Entonces ustedes ahorita me van a decir si se está escuchando el audio o no, ¿ya? Ya, profe, no es un pure. Lo que me da risa yo hablando solo. A ver. Que todavía no reconoce la pantalla. Ya va. Ay, Dios, cómo lo pone de pesado. A ver. Bien, entonces me van a decir, voy a quitar la cámara, me van a decir si el sonido está, si se oye bien o no, si el sonido está sonando, valga la redundancia. Entonces, me dicen sí, sí, y ya yo lo sigo dejando. Gusta. Póntela tú. Llegó esto para ti, Big Man. Es de Mickey de Charlotte, Carolina del Norte. ¡Qué bien! Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? ¡Oh! Carolina del Norte. ¡Qué bien!
Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? ¿Sí se estaba escuchando el video? Sí, se escucha muy bien. Profe. Sí. Si llega a no oírse, me avisan enseguida y yo vuelvo y lo reviso. Voy a seguirlo colocando entonces. Presten atención y miren los elementos que acabamos de ver. Cuáles son los factores que intervienen en el fenómeno, cómo se hizo cómo él hace el experimento, todo eso. Oh, es una pregunta clásica, Mikey. A propósito, las preguntas que nos han enviado son estupendas. Sigan escribiendo. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. Lester, necesitaré tu ayuda para explicar el método científico. Oh, no hay problema, Vic. Soy un actor metódico. ¡Stelo! Gracias, gracias. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Podría ser un contendiente. Podría ser alguien. Lester, aunque no quieras aceptarlo, este es el mundo de Big Man. Seamos objetivos. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Josie, ¿quién quiere saber qué? Kyle Reeves de Butte, Montana, pregunta. No, es Butte, Montana. Butte, Montana, pregunta. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? ¡Todos a bordo! Hola, bienvenidos a bordo de la línea eléctrica. Conducir la electricidad significa que la energía eléctrica sigue un circuito igual que mi tren. Y como mi tren, si el circuito está roto, la electricidad no se conduce, no puede trabajar. La siguiente parada, electricidad. El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! ¡La bombilla eléctrica enciende! Cielos, qué emocionante. ¿Sabes, Herb? Siento la electricidad en el aire. No es el aire, Don. Tienes tu aleta sobre el contacto de la televisión. ¿Cómo lo hice? Vaya. Y enciende porque tengo un circuito eléctrico completo. ¿No es algo obvio? Obvio, pero importante. Porque ahora sabemos que cuando pongamos algo entre esos dos cables y el foco se encienda, significará que eso conduce la electricidad. Pero debe ser algo conductivo. Excelente, Josie. Gracias. Dale esos 5 a tu cerebro. Claro. Lester, el agua salada, por favor. Gracias. El probador de conductividad que está aquí funciona por medio de estas dos baterías. Así que no estoy en ningún peligro de herirme al poner los cables aquí. No. Así que les sugiero que ustedes nunca jamás experimenten con agua y electricidad. ¿Me entendieron? De acuerdo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua.
Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. Ajá, la luz no se encendió. Así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¡Ah! ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. Ya lo escuchaste. Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! Aquí va. ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Pero si el agua no conduce la electricidad, ¿por qué no puedo secar mi cabello en la bañera? Porque nuestras glándulas sebáceas cubren el cuerpo con sal, así que cualquier agua en que entremos se convierte en agua salada. ¿Y el agua salada conduce la electricidad? ¡Oh, y qué descarga! Eso explica lo de su cabello, ¿no creen? Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. Bien, ¿cómo les fue con el video? ¿Sirvió? ¿Sí sirvió para complementar más el tema? Sí, profe. Bastante entendible. Sí. Entonces, él cuando observa el fenómeno, ¿sí?, del agua salada con la electricidad, mire que él descompone los elementos que hacen parte del fenómeno, que son ¿qué? La corriente eléctrica, la sal y el agua. Y si ven lo que él hace, entonces él comienza a experimentar con cada uno de los elementos, ¿sí se dan cuenta? Por eso es que es importantísima lo que llamamos observación. Pero eso es observación científica. Es observación apuntando a ¿qué? A poder focalizar el fenómeno. Gracias, María. Gracias, Mayerle. A poder enfocar el fenómeno y determinar, bueno, qué factores intervienen en ese fenómeno. Y lo que yo experimente es verificar en esos factores. ¿Sí ven? Y por eso tiene que haber escepticismo, una mente abierta, curiosidad. Porque no le bastó con que, ay, sí perdió la luz. No. Él dijo, bueno, parece que sí da la corriente, pero ¿será solo la sal o solo el agua? Y me imagino que más de uno cuando iba a meter los cables en el agua dijeron, antes de que lo hiciera, la que conduce la electricidad es el agua. Porque siempre pasa. Hay alguien, siempre, algunos que creen que es el agua. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma explicación que les dije yo empírica. Nuestras percepciones por costumbre, por hábito, siempre tienden a creer que donde hay agua y hay electricidad y corriente. Y pensamos que hay una causa-efecto entre la corriente y el agua. ¿Sí se dan cuenta cómo la observación me hace saltar directamente a la conclusión? ¿Y quién me está arrojando el experimento? Que independientemente a lo que yo perciba, a lo que yo habitualmente esté acostumbrado,
Los datos hablan solos. ¿Y qué es lo que arrojó el dato en la experimentación? Que no conduce la electricidad. Por eso es que la chica al final pregunta, bueno, ¿y entonces por qué no electrocutamos? Entonces es que hay algo en nosotros que produce sal. Y al entrar en contacto con cualquier agua la vuelve salada y ahí sí hay corriente. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, es un ejemplo muy sencillo, pero están todos los pasos allí. ¿Sí? Y él dijo una frase muy... que me llamó mucho la atención, que él dice, seamos objetivos. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo del método científico. Entonces vamos a ir redondeando las ideas. Entonces, redondeando las ideas, tenemos que el conocimiento complejo es un proceso mental racional, y cuando hablamos de racional es que va más allá de las percepciones, a través de un sistema de conocimiento que permite reducir el error humano, el error de las percepciones. Es ese famoso creer que las cosas por costumbre son así. Esas causalidades a las que estamos habituados, como ocurrió con lo de la electricidad y el agua. Y ese es el método científico. ¿Ya? Los 5 pasos del método científico. ¿Cuál va a ser los resultados? Van a ser unos resultados. Voy a reducir esto un poco más que no me estorbe. Resultados generalizables o universales. Esa es la gran diferencia. Estos resultados, yo puedo aplicar el resultado de la experimentación que se vio allí con la electricidad en todos los casos cuando haya agua salada y electricidad. No nos cabe la menor duda que siempre que haya agua salada y electricidad habrá corriente. ¿Se dan cuenta? No importa dónde esté, pasará así. Salvo que la sal no sea la sal o el agua sea otra agua, pero de resto si es agua y sal como componente básico, dará corriente. Por eso es que son universales. Y como son universales, entonces será objetiva, no subjetiva. Esa es una de las características principales del método científico. Fíjense que aquí es subjetivo y acá es objetivo. ¿Sí lo ven? Y los resultados serán universales. Y cuando hablamos de universales ya entienden ustedes que 100% de los casos. Ese es el ideal, 100% de los casos. A veces depende de qué, de que hayan instrumentos que permitan hacer la verificación. Y eso es otro aspecto importante del video que es bueno resaltar. Fíjense que cuando él hace la experimentación, él utiliza unos instrumentos. Uno de los instrumentos que él utiliza es ¿cuál? La batería con el bombillo. Cuando hablamos de experimentación, también tenemos que recordar que en la experimentación están las técnicas e instrumentos en los cuales yo me voy a basar para obtener los datos. Y si esas técnicas e instrumentos son equivocadas, por eso tengo que tener clara la referencia bibliográfica, me dará resultados equivocados. Por eso tengo que saber escoger los instrumentos y las técnicas para obtener los resultados más fidedignos a ese fenómeno que estoy estudiando. Vamos a terminar ya a ver brevemente las características. Y con eso concluimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas todavía? Bueno, ya vamos a acabar para pasar la lista. Yo digo mostrárselos aquí. Esto está en la lámina, en la diapositiva que les acabo de decir que ya yo coloqué allí en la plataforma. Entonces podemos decir que el método científico es tentativo. ¿Por qué es tentativo? Porque se basa en ensayo y error, que fue lo que vimos en el experimento. No es la sal, no es el agua, entonces será la combinación de los dos. Eso es tentativo. Verificable, por lo que acabamos de decir. Tú verificas que en la realidad tu hipótesis o explicación se comprueba o se rechaza de acuerdo a la contrastación, contrastarla con la realidad, con las variables o los agentes o los factores que causan ese fenómeno. Si no es verificable, está en la abstracción mental y ahí se quedó. Su razonamiento es riguroso, y cuando hablamos de razonamiento es eso, el escepticismo que hay que tener allí. Deben ser conclusiones de la lógica racional, ¿ya? Del estilo 2 por 2 es 4. Y se basa en que los datos que yo obtengo deben también poder ser verificables de acuerdo a la observación empírica. Y ya sabemos qué es lo que quiere decir eso, ¿no? La observación como primer paso, pero también
que si lo comprobamos en la realidad, pues yo debo verificarlo perceptiblemente, ¿sí? Y ese es el procedimiento que se utiliza en la investigación. Allá hay una definición sencilla. Mire que analiza y sistematiza realidades, analizar es descomponer en partes, lo que les había dicho, ¿sí? Y cuando uno está realizando una investigación, bueno, aquí está lo que había dicho yo, se parte de las hipótesis al comprobarse sucesivamente generan teorías y al final cuando las teorías siempre llegan a esas conclusiones, ya estamos hablando de que estamos ante leyes universales. Por eso es que es objetiva, verificable, todo eso que acabamos de decir, y se aplica a los sujetos. Le pasas de un concepto de definición a los sujetos. Yo tengo un concepto abstracto, que es la hipótesis de lo que yo creo que es la respuesta, y cuando ya yo lo aplico en el sujeto y veo que es así, llego a mis conclusiones y las defino. Y las definiciones van en las conclusiones, en el último paso. Usted les sirve para revisar. Yo quería llegar a esta parte. Aquí ustedes pueden mirar con más calma. Cuando uno está realizando una investigación, ya hablando de investigación como tal, proyectos de investigación, los pasos del método científico, cómo se van viendo cada una dentro. Estos son los 5 pasos: percepción de la dificultad, definición, solución del problema propuesta. Cómo se ve en la realidad cuando está armando un anteproyecto con los pasos del método científico. Están todos ahí. Hasta ahí va a llegar el parcial. Esto ya es otra cosa. Yo se las pongo ahí porque hay varias formas de conocimiento, que es la investigación científica y demás, pero eso todavía no lo vamos a ver. Soy más adelante. Hasta aquí va a llegar la evaluación, el parcial. ¿Alguna pregunta? Profe, no me sale toda la pantalla. Pero o sea, está idea, porque es que me salí sin querer y salió. Ahora las diapositivas las coloqué en el EVA. Ah, ok. Así que no se preocupen, yo ya las puse en el EVA, están en el EVA. Yo se las mostré, están abajo. Dice diapositivas, tipo de conocimiento, y ahí está el método científico. Este es el ABC, chicos, o sea, de aquí en adelante, esos términos los vamos a manejar siempre. Vamos a hablar de análisis, vamos a hablar de referencias bibliográficas, vamos a hablar de observación, vamos a hablar de todos esos términos que estamos utilizando allí. No he podido descargar la lista, ¿cómo se llama eso? La lista actualizada, porque si no está, no sé qué problema tendrá. Carga, pero nunca termina de cargar, ¿sí? Entonces estoy utilizando la misma lista que tenía yo la vez pasada. Mientras tanto, mientras me sale la actualización. ¿Qué clase tienen ahora? Inglés. Bueno, profesor Jorge. Sí, bro. Perfecto, ya vamos a terminar. Se pegó. Ay, Dios mío, se pegó la pantalla. Me está pegando la pantalla. Bien. Bueno, listo. Entonces voy a colocar aquí el chat para que los que me contesten por chat yo pueda ver la respuesta. Arroyo. Presente, profe. Okay. Ya, hoy es septiembre. Septiembre, ¿qué? 9. Presente. Charris. Presente. Okay. Correa. Presente, profesor. Muy bien. García. García Paola. Presente. García Paola. González y Mitola. Presente.
López Márquez Yanina. Presente, profesor. Mancera. Mejía Roxana. Mejía Julio César. Presente, profe. Ok. Palmera, todavía no voy por ahí. Cuando llegue a ti, a donde ti, me dices. Mejía Romero Wilson. Presente. Esa Carvajal. Presente. Mejía Wilson, ¿qué pasó en la clase del 26 de agosto que no estuvo? ¿Qué me le pasó? Montalvo Yepes Danca. Profe, yo sí estuve. Presente, profe. Solo que no tenía audífonos, entonces no podía hablar. ¿Por qué no contestaste? Porque yo no estaba en el grupo y no podía escribir por el chat. Ok, ya te lo cambié entonces. Muñoz Navarro Lady. Presente. Bien. Boa. Presente. Okay. Oviedo. Presente. Pacheco. Presente. Eso era así. Mariana, presente. Paternina, Ángel. Presente. Vamos. Silva. Presente, profe. Ramos, presente. Ok. Mora. Silva Mora. Silva Mora Susana. Ok. Ya he dicho dos Ya veces. había dicho, sí, Suescun. Suescun que tuvo problemas de internet la vez pasada. Diego está. Sí, profe, él está presente. Ah, listo, ya lo vi. Varela. Presente, profe. Velázquez. Presente, profe. Vergara. Presente, profesor. Bien. Aquí abajo tengo a otros compañeros. Tengo a Ángela. Presente, profesor. ¿Quién dijo presente? Yo, Ángela. Ah, se me adelantó Ángela, sí. Profesor Zaira Suárez. Me llamo. Llame. A Suárez. Ángela Suárez. Profe Julián Zaira Díaz Suárez. tampoco me llamó. Vaya, me falló el ojo. ¿Y a quién no llamé? El Julián joven Díaz. Julián Díaz. Es que no estás en esta lista todavía. Por eso yo quería descargar la actualizada, pero el si no, no me dejó entrar. Entonces vamos a ver si... Aquí está Julián Díaz, ¿sí ves? Está dentro de los que yo adicioné la vez pasada. Bueno, entonces de los que adicioné, estoy llamando a Naya, me dijo que sí está. Alenis está. Alenis Pardo está. Sí. Está Nora Ciro. Es Alenis Juliet Pardo, así. Pardo Mancera, ok. Nora también está. Karina. Profe, no, ahora estoy en el grupo, en el chat. Presente, profesor. Ok, sí, ya lo vi. Presente, listo. Julián Chao, Díaz profe. también Que está. tenga buena tarde. Igualmente Juan Rubio. Juan Rubio está. No. Carolina Mausa.
María Vergara. María Vergara. Danixa. Me parece que Danixa sí está. La vide. Grace Tafur, creo que también está. Tafur está. Sí, señor, aquí estoy. Participó y todo, muy bien. Profe, Tafur es con una sola F, no con dos. Pero presente. Corregido. Sí, sí. Lo único que uno se lleva a la tumba es el nombre, así que lo escriban bien. Sí, señor, gracias. Así es, no hay que luchar con su buen nombre, que siempre tenga el buen nombre limpiecito y bien escrito. Bueno, chicos, sin más preguntas, ahí en el chat quedaron los puntos del parcial, las conclusiones a las que hemos llegado en la clase de hoy, para que la repasen, la copien para el parcial de la otra semana. Así que Dios me los bendiga, que pasen buena tarde. Mando un abrazo cordial. Chao, profe. Hasta luego. Igualmente, profe, gracias. Chao, profesor. Chao. Chao.